La parroquia de la Fuensanta es una fiesta. Desde muy temprano, este centro de devoción a María mantiene ese ir y venir alegre de cada mañana de 8 de septiembre, cuando Córdoba empieza a dejar atrás el calor intenso y la presencia de la Virgen lo renueva todo como brisa fresca. Celebramos la Fuensanta en el año en que la parroquia cumple 50 años. Antes fue santuario y siempre un núcleo vital para el barrio y para sus vecinos, para la historia de Córdoba que une por siempre su nombre al de la Virgen de la Fuensanta. Para celebrar esta mitad de siglo, el programa es extenso y abierto. La comunidad parroquial quiere hacer crecer su servicio al Evangelio, nos ha dicho el párroco. Hoy compartimos con José Antonio Pérez y Manolo Luna, dos feligreses de la parroquia, el entusiasmo de este día y la preparación del cincuentenario. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Estamos en 8 de septiembre y para vosotros, ¿qué significa ser feligreses de la Fuensanta? Pues ser feligreses en la Fuensanta entiendo, además del compromiso que tenemos con la Iglesia, es un compromiso que tenemos con el pueblo cordobés, porque tenemos la idea principal es de ofrecer tanto al barrio como a la ciudad de Córdoba, ofrecerle el acercamiento a nuestra Madre, la Virgen de la Fuensanta. Un servicio, José Antonio, que viene de lejos. Viene de muy lejos, porque la Fuensanta y la labor asistencial que hizo el santuario pues, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cuando existía la hospedería de enfermos pobres, que en el año 1457 ya funcionaba, ¿no? Y eso ha continuado. Entonces, actualmente a través de Cáritas o a través de otros colaboradores, pues se hace una asistencia, diríamos, de ayuda económica, pero también de consejo espiritual, de acercar el mensaje del cristianismo al pueblo de Córdoba, a los del barrio y al pueblo de Córdoba. Y además a través de una advocación de la Virgen que ha estado muy vinculada a Córdoba, es decir, la Virgen de la Fuensanta ha estado en momentos de triunfo, de gloria, pero luego siempre ha estado en los difíciles momentos, ¿no? Sequías, tempestades, derrotas militares. Entonces, siempre ha venido a Córdoba, siempre ha estado con los cordobeses. Hasta recientemente con el COVID, ¿no? Se recogieron cientos de oraciones que mandaban online los cordobeses, pues, pidiendo el amparo de la Virgen, ¿no? Y luego es una vocación, como es la imagen, muy tierna, porque es una imagen de barro. A mí siempre me representa la humildad, el acercamiento, y entonces pues se trata de eso, de llevar el mensaje de Jesús a través de la Virgen, y sobre todo de que la gente entienda eso, que el cristianismo es un compromiso social, pero también de apoyo espiritual, de conocimiento de Dios, con lo que eso significa. Así que muy contento de ser feligrés del barrio de la Fuensanta, que además es un barrio con unas características muy particulares, pero también muy volcado cuando se tiene que volcar. Hemos hablado y hemos nombrado la palabra servicio. Decía vuestro párroco que este cincuentenario, este año jubilar, debe servir para que la parroquia crezca en servicio al Evangelio. ¿Cómo definiríais vosotros, ya lo apuntaba José Antonio, Manolo, cómo definirías ese servicio que prestas en tu parroquia? El servicio, yo ya te digo siempre, me repito con lo que decía antes, el servicio que yo entiendo de la parroquia es un servicio a la Iglesia, un servicio al Evangelio, un servicio al hermano, un servicio que desde el amor a Dios y la entrega encuentran a aquellos que más lo necesitan. Y desde la parroquia yo creo que es el ámbito ideal para poder hacer para poder hacer llegar esa entrega a aquellos que más necesitan de nosotros. Es por eso que la importancia de ser feligrés y en la Fuensanta, porque ser feligrés es importante, ¿no? La presencia parroquial es importante, pero ser feligrés en la Fuensanta y cristiano comprometido en la Fuensanta tiene un valor añadido. Sin duda. Entonces, ese valor añadido nos lleva además a esa entrega y servicio no solamente al barrio, como te decía antes, sino también a la ciudad de Córdoba. Cuando empezasteis a preparar este aniversario, ¿cuál fue vuestro principal motor? Porque nos hablaba el párroco de apertura al pueblo cordobés, de encuentro, de acogida en torno a la Madre de Dios. ¿Cuál fue ese motor de arranque?
El motor de arranque era, de alguna manera, cuando nos planteamos nuestro párroco empezó a preguntarnos cómo podríamos hacer o cómo podríamos celebrar el 50 aniversario, cómo podríamos enfocarlo, qué podríamos hacer, qué acto, porque esto, ten en cuenta que es algo importantísimo para Córdoba, ¿no? Entonces, después de hablar, pensar y decir a ver cómo hacíamos esto, dijimos, pues es ideal que empecemos con el pistoletazo de salida de este 50 aniversario, teniendo en cuenta la presencia de la voz pastoral del obispo, que estuvo con la visita pastoral en nuestra parroquia y con lo que conlleva la visita pastoral, y fue ese momento el que decidimos ideal para lanzar el 50 aniversario. A partir de ahí, pues todo ha girado y todo girará en torno a destacar la importancia de la Fuensanta o de la Virgen de la Fuensanta en los cordobeses. Y queremos hacer llegar y resaltar y renombrar el nombre de la Fuensanta y la importancia de la Virgen. Es una labor ardua, porque el principal objetivo es cómo llegamos a la gente, ¿no? En estos tiempos de tanto descreimiento, sobre todo entre la gente joven. Entonces es el gran reto y en eso estamos enfrascados a ver cómo lo hacemos para que no se quede una serie de actos y de celebraciones religiosas muy importantes, pero nuestro pensamiento es cómo podemos acercar a la gente tan descreída, además con ese tinte a veces anticlerical que está ahí de fondo, cómo enseñamos lo que es ser cristiano y los valores del cristiano. La labor de asistencial la ha explicado muy bien Manolo. Yo siempre la resumo en una imagen, ¿no? La imagen de la escultura de la Virgen de la Fuensanta es muy especial, ¿no? Pero yo siempre esa imagen la resumo porque el niño tiene la mano en la Virgen con mucha ternura. Entonces esa tiene que ser la labor de la parroquia, tener la mano extendida para acoger otras manos con mucha ternura, en estos tiempos también de tanto desaliento, ¿no? Y de necesidades. Pero ese es el gran reto, ¿cómo lo hacemos para llegar de una forma cercana, comprensible, a mucha gente que no cree y que a veces hasta es reacia pues, a acercarse a la fe, ¿no? Ese es el gran reto y a ver cómo lo hacemos. Hay que resaltar también que en estos actos de la parroquia, algo que resaltó nuestro párroco, es que tendríamos que mirar no solo al extra, sino al intra también. Y entre los actos que tenemos pensado celebrar, pues muchos de ellos parten de la convivencia de los propios feligreses con el fin de crear parroquia, de crear comunidad. Entonces es algo que nos llamó mucho la atención, porque no solo es hacer actos hacia el extra, sino también entre nosotros que fomentemos ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de unión, ese sentimiento de parroquia. Entonces los actos se encaminan no solamente, ya te digo, hacia, como te decía antes, hacia Córdoba, sino también hacia el intra de la parroquia, hacia dentro de la parroquia, para fomentar eso. Y nos pareció una idea, ya te digo, estupenda y nos gustó y estamos muy entusiasmados con todas las cosas que estamos preparando, claro. El barrio de la Fuensanta, el barrio del santuario, no se entiende sin la presencia de la Virgen allí. Hablaba José Antonio de ese descreimiento, de esa distancia respecto al cristianismo, pero también de ese anhelo que vosotros, como atentos a las necesidades de vuestros vecinos, veis y palpáis y comprobáis cada día. Hay mucho anhelo de Dios también. Muchísimo. Ahí te voy a dar un dato. Yo he sido profesor de Historia del Arte, ¿no? Y claro, cuando estás explicando las pinturas o las esculturas, pues hay mucha gente que se queda en una descripción formal. Pues colores, perspectiva, tal, ¿no? Claro, uno te pregunta, ¿pero este señor que va a matar a su hijo, quién es? Y esta señora que va corriendo con un niño en brazos, ¿quién es? Entonces tú le cuentas la historia de Abraham y se quedan alucinados. Le dices que este es el padre de las 3 grandes religiones. Y esa señora que corre es Agar, que lleva al pequeño Ismael, que es el padre de los ismaelitas, ¿no? O, por ejemplo, sale el tema de la mujer adúltera. Entonces no saben qué es eso. Y le cuentas el tema de la mujer adúltera y le dicen, no te ha condenado nadie, yo tampoco. Les encanta porque están muy perdidos, no saben nada. Claro, si tú no sabes nada de tu historia ni de tu cultura, pues se produce lo que se está produciendo, gente que está desnivelada de un lado para otro, ¿no? Así que sí que hay un gran anhelo, claro que sí, por eso la meta es cómo lo hacemos para llegar con este mensaje, porque lo que tú has dicho, está muy necesitado de unas referencias. Y además hacerlo desde una total libertad, ¿no? Es decir, simplemente yo te doy datos claves y tú ahora debes
lo que define al ser humano, el pensamiento, tú la debes de ver. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto y qué valores hay detrás de todo esto? Y que no solo es la crítica al aspecto formal de la Iglesia, sino que hay un mensaje que hay que conocer. O lo sigue o no lo sigue, ¿no? Pero lo que es totalmente devastador es que entonces, cuando tú vas por la calle y dices, hay una mujer con una luna en los pies, ¿sabes quién es? Entonces cuentas quién es, ¿no? Y a lo mejor gente que creas o no creas, pero sí que esas referencias tienen mucho valor para orientarse en la vida. Absolutamente. La labor asistencial de la parroquia, siempre que nos hemos acercado a la parroquia de la Fuensanta, hemos detectado que esta, digamos, labor es fundamental, absolutamente irreemplazable y que tiene un sentido definitivo. ¿Cómo está siendo en los últimos años esta labor asistencial, habida cuenta de la pandemia, de las situaciones económicas, de las situaciones de desestructuración familiar también? Lógicamente, pues con todo lo que tenemos y la sociedad que tenemos ahora mismo, la labor asistencial va increciendo. Cada vez es mayor la cantidad de familias que atendemos, la cantidad de familias que se acercan a la parroquia pidiendo que se le ayude porque no pueden ni incluso a veces comprar una bombona para el termo o para poder hacer la comida o la factura de la luz. Hay quien no puede pagar la factura de la luz. La leche para niños. Es la leche. Luego además hay un dato, claro, es que cada vez hay menos inmigrantes y cada vez son más nacionales y las colas cada vez son más grandes, sí, de personas pidiendo ayuda. Hasta hace poco la asistencia en principio la asistencia estaba en las personas más mayores, después a las personas inmigrantes que llegaron al barrio, pero ahora mismo son personas de toda la vida del barrio que han tenido sus trabajos, que lo han perdido o que de la unidad familiar tan solo trabaja una persona o tiene una prestación alguna persona y no consiguen llegar a cubrir ni las primeras necesidades. Entonces la parroquia está, desde Cáritas Parroquial, está haciendo una labor impresionante en cuanto a la atención primaria especialmente y sobre todo, como decía José Antonio, con los niños. Es un barrio que, aunque es un barrio que viven muchas personas mayores, pero cada vez más hay personas jóvenes también y hay mucho crecimiento de natalidad. La natalidad en la Fuensanta, aunque es un barrio viejo, como podríamos decir, pero sí siempre está actualizado en cuanto a juventud, siempre hay niños y eso lo observamos cuando nos llegan a las catequesis o cuando nos llegan a la catequesis de bautismales. Entonces vemos que eso está creciendo. Entonces ese crecimiento de la natalidad hace también que personas que estén en esas carencias asistenciales necesiten cada vez más pues de poder atender a esos niños pequeños que la mayoría de las veces incluso la leche para el biberón es fundamental y que cada vez se hace más ahí hay que dejar muy en alto la labor que hace Cáritas, Carmen Quero, su labor de asesoramiento, de tratar de arreglar circunstancias dramáticas de inmigrantes, de personas que vienen, pero luego el grupo de Cáritas, en el que colaboran también los hermanos de la Prohermandad que hay en el santuario del Señor de la Bondad. Es una labor extraordinaria. Están los veces cargando, repartiendo, abriendo, cerrando un día, otro día. Queremos dejar constancia de la labor tan meritoria que hacen. Que hace Cáritas en la Fuensanta. Gracias a vosotros también, que nos traéis ese trocito de belleza que significa ser cristiano y ser feligres en la Fuensanta. Feliz día de la Natividad de Nuestra Señora. Muchas gracias. A seguir trabajando y tendremos ocasión de ir desvelando paso a paso todas esas actividades, actos culturales, cultuales que vayan a tener. Hoy la Fuensanta se abre al pueblo de Córdoba, se le brinda la oportunidad de todos aquellos cordobeses que se acerquen a llevarse agua del pocito, del tan querido pocito para los cordobeses, de visitar a la Virgen, de lanzarle piropos a la Virgen, porque estará durante todo el día y hasta bien metida la noche estará dispuesto para todo el que llegue. Luego, cuando vuelve, mañana por la tarde, todos los días siguientes, es una auténtica riada, a pesar de lo que hemos dicho antes, el descrimiento, es una auténtica riada de miles y miles de cordobeses y no cordobeses, continuamente pasando. La plaza se llena de gente, un espectáculo.
No se lo pierdan. Muchísimas gracias. A ti.